Prima, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo te va? Hola, muy bien. ¿A ti qué tal te va? ¿Cómo ha estado tu También semana? bien. Pues una semana de medio de locura, pero ahí vamos, ahí vamos. ¿Tú qué tal? ¿Qué dices? ¿Cómo has visto los episodios que hemos sacado ahora últimamente? Ay, súper bien. La verdad es que bien divertidos. Está como teniendo esta ondita de que estamos aprendiendo un chorro, que eso me encanta. Y la parte de conectar con los demás. O sea, ya me ha pasado también que gente con la que luego no tengo mucho contacto y que me empiezan a comentar también algunas cosillas. Entonces, la verdad es que creo que ese es el punto y eso me hace estar muy feliz al respecto. Está Entonces, padrísimo porque además estamos tratando de aprender un poquito de diferentes temas y temas muy actuales, ¿no? También de gente que ya tiene más experiencia y eso está padre porque luego no sé, luego no está fácil encontrar información o más que información como experiencia como tal, que es lo que a lo mejor más te puede llegar a nutrir en, pues no sé, en un emprendimiento o en tratar de saber de un tema en específico. ajá, y además está bien padre que todo es como platicadito y todo es como muy en confianza. Entonces creo que está padre y es como esta parte de, en cierta forma, aprender en cabeza ajena y es como de que sí, que no, y entonces es diferente de cuando tú lo investigas por tu cuenta y lo llevas a cabo, ¿no? Como que todo es a prueba y error. Y todo lo que estamos aprendiendo aquí es como muy peladito y en la boca, entonces creo que eso está bastante cool. Exacto. Oye, y por cierto, hablando de temas actuales, ¿cómo andas tú con este tema de los NFTs, de las criptomonedas? ¿Sabes qué es? ¿Qué información tienes al respecto? Pues mira, honestamente no sé gran cosa, o sea, sé como que lo muy básico, lo que generalmente se medio escucha ahorita, sí sé que esto de los NFTs está tomando como muchísimo revuelo, que se está volviendo incluso hasta una moda, ¿no? Que ya muchos artistas como que cada vez están sabiendo más lo que es y le están entrando, pero la verdad es que es un tema que me interesa, además porque pues yo estoy metida en el rollo del diseño, también la ilustración, el lettering, entonces como que siento que en algún punto podría ser algo en lo que yo pudiera incursionar. Entonces a mí me interesa muchísimo saber qué onda con eso. ¿Tú cómo andas en ese tema? Tú sí le Pues sabes mira, más. mi perfil es más de, pues técnico, de ingeniero en sistemas. Hay un meme que está muy chistoso que dice que las criptomonedas son lo que no entiendes de economía, al mismo tiempo de lo que no entiendes de IT, ¿no? Esos son las criptomonedas, es como dice el meme. Y yo me llamó mucho la atención la parte de las cripto y los NFTs. La verdad es que me empecé a clavar ya más tarde en cuanto, digo, ya platicaremos al respecto, pero sí, me clavé tanto, me interesó tanto que me puse a investigar y sí, ya conozco un poco más del tema. Tengo algunos NFTs también y tengo algunas inversiones en cripto. Entonces, no me es ajeno, pero sí me resultó, pues no sé, tuve que invertir bastante tiempo en investigar para ver qué era exactamente. Pero precisamente en nuestro episodio de hoy tenemos a una persona que no es bueno, es buenísimo en el tema. Es un holder de algunas de las conexiones más importantes a nivel mundial de NFTs. Es un emprendedor que además está tratando de empujar pues los talentos de México y de Latinoamérica hacia este mercado nuevo de NFTs. Es Project Lead de algunas colecciones también y además ha recibido reconocimientos como coleccionista prestigiado o reconocido de algunas regiones, de algunas zonas. Entonces nos va a dar mucho gusto platicar con él, preguntarle algunas dudas y que nos platique su historia. Él es Memo Reyes.
¿cómo estás? Bienvenido. Bienvenido. Wow, muchas gracias y gracias por la introducción. Qué gusto estar aquí con ustedes y compartir un espacio como amigable que podemos hablar de cosas que les interesen y yo les puedo contar un poco y resolver las dudas que tengan, así como contar un poco de la historia y cómo yo empecé en esto. No sé, Buenísimo. ¿cómo les gustaría empezar? Quizás algo que mencionaste y que es importante es que yo también estudié ingeniería en sistemas, así que por ahí viene mi relación con el tema de tecnología y esta parte de involucrarme Pues mira, como platícanos. early adapter. Exacto, platícanos esa parte, ¿no? Tú traes como el perfil de ingeniero en sistemas. ¿Cómo es tu acercamiento a esta parte de las criptos, de los NFTs? Digo, podemos dar a lo mejor un contexto porque nos ve mucha gente que no tiene idea de qué estamos hablando, ¿no? Claro. Y estoy seguro que en tu experiencia te ha pasado, ¿no? Tratando de explicar qué es un NFT, poniendo un ejemplo así como muy claro. Cuéntanos un poquito de este background que traes y cuál es tu acercamiento a esto. Sí, mira, hablando y mucha gente se pregunta como de este tema de qué son realmente las criptomonedas y obviamente por qué hoy quizás empezando a hablar sobre esto. Alguien llamado Satoshi Nakamoto hace un white paper donde habla justamente de esta idea de tener un dinero digital descentralizado. Imagina poder al final hacer transacciones en todo el mundo bajo el mismo concepto, como si pensaras en una moneda global digital. Y una cosa que yo supe más o menos como en 2012 era acerca de este tema, ¿no? Acerca de Bitcoin y la propuesta. Y la propuesta era interesante por una cosa, y una cosa que vamos a ver como más adelante, que tiene que ver con que, por ejemplo, Bitcoin no es que sea infinito. En realidad existe un número limitado de Bitcoins que se van a poder generar. Y la única cosa es que la forma en la que, y hablamos también más adelante de un concepto de descentralización, que tiene que ver con que no está en un solo servidor, sino que está en millones de computadoras alrededor del mundo, donde las transacciones, que es justo como cuando enviamos y recibimos dinero, se certifican o se validan. Entonces yo empecé a conocer como de este tema y en ese tiempo también estaba iniciando un emprendimiento, pero al principio no decidí entrar en ese tiempo. Empecé a comprar Bitcoin a finales del 2013 y principios del 2014. Imagina que el primer Bitcoin que compré me costó $300. Algo así, Wow. y hacía una transferencia internacional porque en ese tiempo no había un Bitso en México, así que Claro. había que buscar algunos exchanges en otro lado. Como en Estados Unidos, yo empecé comprando en Bitstamp, que es otro de los exchanges, y al final tenía que hacer lo mismo, ¿no? Una transferencia con código SWING a Estados Unidos y ya te daban una confirmación y te pedían datos como quién eras, como de tu pasaporte y ese tipo de cosas, ¿no? Así empecé. Y de hecho yo les decía a compañeros de trabajo y algo, yo he trabajado mucho en temas de software para empresas y les decía, oigan, deberían comprar esto, estoy seguro que esto va a tener como, y todos decían, no creo, eso no funciona o algo así. La verdad es que es como, es ese tipo yo dije, si esto va a existir o un día va a funcionar, no sé, a lo mejor tampoco es que comprara mucho, ¿no? Pero dije, yo quiero ser parte, y así que investigué un poco, me pareció interesante el concepto y empecé a probar, ¿no? A ver cómo podía hacerlo. Luego, eso pasó así, después, de hecho, lo dejé y después volví a comprar ya más adelante, como 2015, 2016, y seguí comprando, ¿no? Más o menos. Pero eso fue como inicié yo con el tema de cripto. Luego, hablando de los NFTs, yo sabía un poco de esto, por ejemplo, colecciones como CryptoPunks, y que nacen en 2017, y otra que se llama CryptoKitties, que son unos gatitos que funcionan en una plataforma donde tomabas dos y los combinabas y generabas otro, ¿no? Pero ahí pasa algo y justo por eso nunca subieron de precio, porque en realidad puedes seguir generando.
Lo mismo que pasa con algunas monedas que en realidad no tienen un límite, o hablando del dinero, cada vez que imprimen más dinero, pues el dinero pierde su valor, ¿no? Como lo hemos visto en algún momento. Pero bueno, para empezar con esto, quizás deberíamos de empezar diciendo qué es un NFT y por qué estas siglas, que básicamente quiere decir token no fungible, han tomado como tanta importancia últimamente. Así que, mira, el concepto de un token no fungible es prácticamente, y la forma quizás más fácil de poder explicarlo es, ¿recuerdan cuando nosotros teníamos en la computadora un archivo digital y prácticamente decías, tengo una imagen y la copio y tengo una igual, y nunca sabías cuál era el original? Básicamente ahora los NFTs daban una prueba de ownership o de quién es el dueño, ¿no? Eso quería decir básicamente, y justo eso es lo que le da valor a un archivo digital. El hecho de que de la misma forma que una pintura, por ejemplo, si tú comprabas una pintura y sabes que la pintura es la original, esa pintura tiene valor, a diferencia de una pintura que en realidad es una copia. Entonces, y el concepto de poder saber cuando un archivo es digital, cuando un archivo es el original, ese concepto es el concepto que le da valor. Ahora, el token no fungible, y hablamos de qué es fungible y qué no es fungible. Por ejemplo, hablando del dinero, incluyendo el dinero digital, tú puedes prácticamente intercambiarlos. Y no pasa nada si tú tienes, por ejemplo, por un lado tienes 2 billetes de $50 o un billete de 100 y los puedes intercambiar y no pasa nada. El concepto de no fungible quiere decir que en realidad el activo digital es único y no puede ser reemplazado, porque aun cuando tengas un NFT que se parece al otro y sean de la misma colección, en realidad cada uno es único y no pueden ser intercambiados. O sea, es como un Da Vinci al final de cuentas, ¿no? Es algo único. Exacto. Que por más que le quieras hacer copia, nomás no. O sea, solo hay uno y tan. Exacto. O copiar, por ejemplo, tú podrías decir, ok, yo puedo copiar la imagen, pero en realidad el hecho de que el ser el dueño del NFT es la prueba de que es tuyo. Es decir, hay un concepto ahora y en los siguientes años vamos a ver cada vez más el hecho de tener tú assets digitales. Es decir, de hecho, los seres humanos cada vez tenemos como este sentido de pertenencia de decir, este es mi cuadro, esta es mi casa y quiero ser el dueño, exacto, ¿no? A pesar de que, no sé, lo mismo pasa, por ejemplo, sí, hay un sentido de pertenencia que realmente el hecho de decir, este archivo digital es mío y yo soy el dueño, eso es lo que le da valor. Obviamente depende de quién lo haya creado, de la misma forma que una pintura. De hecho, la pintura exacto, que está aquí atrás es un NFT también, pero después me dieron, yo compré el NFT de esa pintura y me mandaron después la obra física. Es una pintura que me la hizo la primer criptoartista de Costa Rica. Está increíble, sí, está padre. Y esto es lo que te iba a comentar, es que esta parte del sentido de pertenencia no existía hasta ahora en la parte del internet. O sea, existía el hecho de consultar información, después inició la parte de interactuar, por ejemplo, el Facebook y todo, pero si Facebook cierra, en realidad tú no tienes nada aún. Esta parte de los assets digitales todavía no existía hasta que llegaron los NFTs, que es como el siguiente paso en la parte de la era tecnológica, de tener algo que sea tuyo y que sea comprobable, ¿no? Que es tuyo. Siempre claro. Les pongo también de ejemplo que por ejemplo, cuando eres chiquito, ¿no? Y que tu abuelito te dice, es que yo primer terreno en satélite y solo estaban las torres y no había nada, ¿no? Es prácticamente como inviertes, por ejemplo, tu historia, ¿no? De Bitcoin, pues yo empecé a invertir cuando costaba $300 y ahorita está en $39,000, me parece. O cuando dices, oye, pues yo empecé en esta colección cuando pues nada más habíamos poquitas personas y cuando salió el Mint y ahora mira cuánto vale, ¿no? Es algo parecido. Así es. Y bueno, justo hay también un concepto muy nuevo que tiene que ver con el concepto de Web3, que tiene que ver con esta tecnología de poder decir, ya no solamente me conecto a un sitio, y hablas también de un concepto quizás que tengo que mencionar antes, que habla de la descentralización. Por ejemplo,
hasta antes de esto, las plataformas son las que controlan lo que tú generas. Incluso lo que ustedes generan, por ejemplo, para YouTube, en realidad ellos pues son los dueños, es decir, o cuando tú creas una cuenta en una red social, al final tú no tienes en realidad ok, sí puedes tener tus usuarios, pero si esa red o esa plataforma se cae, pues no es tuya realmente, ¿no? Entonces, con el tiempo han estado apareciendo plataformas descentralizadas en las que le dan ese valor realmente a quien crea el contenido y en el que tú decides en cuánto puedes venderlo y de qué forma. Pero es un concepto que cada vez se empieza a explorar más. Por ejemplo, hablando de NFTs, hay también NFTs con los que puedes jugar y te permiten jugar un juego como Axie Infinity o Titan Arena, en el que tienes un NFT que te pertenece y al mismo tiempo te pagan con un concepto llamado Play to Earn, te pagan en cripto por jugarlo. Y entonces eso hizo que mucha gente empezara a jugar juegos y incluso empezar a generar ingresos por jugar. Y entonces eso está también como cambiando las reglas del juego. O sea, es literal como un videojuego de NFTs específicamente. Exacto. Es como un videojuego donde tu personaje es un NFT y Ok. entonces combinan algunas cosas. Por ejemplo, combinan el hecho de que dices, ok, mi personaje es mío y solo yo lo puedo usar. Pero debes recordar una cosa, por ejemplo, hay juegos como Fortnite donde la gente ya paga por un skin que puede usar. Ujú. Pero hay una cosa que pasa, tú le pagas a la plataforma por tenerlo, igual que mucha gente, y lo pagas como en dólares o en pesos, pero el día que ya no lo quieres usar, no lo puedes vender. A diferencia de los NFTs, donde tú realmente eres el dueño, y entonces Ujú. tú decides si un día ya no lo quieres y lo puedes vender. Y adicional a eso hay un concepto dentro de esto que se llaman regalías y aplica también para las obras de arte. Imagínate que ahora puedes recibir una recompensa cada vez que tu obra se vuelve a vender. Es decir, por ejemplo, yo compré este cuadro o este NFT y ahora me pertenece. Entonces, yo decido si un día ya no lo quiero, lo puedo vender. Y la ventaja de esto es que el artista o el que lo creó va a recibir un porcentaje hasta el 10% de lo que yo lo revenda. Y eso antes no pasaba, porque imagina que una vez que vendías una obra, en primer lugar no sabías dónde quedaba ni quién la iba a tener. Y ahora todo eso a través de blockchain, tú puedes rastrearlo, saber quién es el dueño, en cuánto la vendió, a quién se la vendió, cuándo se la vendió. Entonces, hay varios conceptos que tienen que ahora se juntan, ¿no? Todo basado en esta tecnología de blockchain, en la que la información se puede rastrear, existe trazabilidad, transferencia de valor y estos conceptos que hoy están cambiando un poco las reglas. Está loquísimo, porque así como lo estoy entendiendo, o sea, es como si yo mi primer coche lo vendo y entonces no solamente me pagan este dinero por ese coche, sino que después cuando ese nuevo usuario lo venda, también, o sea, voy a estar recibiendo una partecita, ¿no? Entonces es como una cadena en cierta forma infinita, ¿no? Sí, pero por ejemplo, déjame decir algo ahí. Sí, y mucha gente, de hecho, quiere utilizar este concepto para usarlo a diferentes industrias y ya está, de cierta forma ya está pasando. Pero en ese mismo ejemplo que decías del coche y si funcionara, realmente quien recibiría esa recompensa sería quien lo crea. Claro. Pero obviamente el concepto es ese, ¿no? Ajá. Ahora, yo quería contar un poco, como, por ejemplo, quizás cómo empecé con esto. Y yo empecé hace un año, prácticamente. Hace un Ah, año Wow. empecé, sucede algo también que empieza a pasar. Beeple vende una obra por 69 millones de dólares. Y era un collage de muchas obras pequeñas que se vendió en una subasta. Y esa noticia como que a mucha gente que ya habíamos visto algo de esto, pero que no nos había llamado tanto la atención, pues nos hace voltear a ver de qué es lo que estaba pasando en relación a por qué una obra se había vendido tan cara, ¿no? Pero Sí, bueno, ahí más o yo lo menos recuerdo. Sí. hace como un año pasa eso. Y entonces, digo, Sí. a mí me llama mucho la atención lo que pasa y me empecé a involucrar mucho, por ejemplo, con la tecnología. ¿Qué hay detrás de eso, no? Y algo que, por ejemplo, algo que quería contarles es,
hablando de smart contracts, que es lo que, a diferencia, por ejemplo, hace un momento hablábamos de Bitcoin, pero este tipo de transacciones de NFT suceden en otras blockchains, como por ejemplo Ethereum, que es la segunda moneda más importante. Y esto pasa porque, digamos que, y eso nos lleva a pensar en una persona que se llama Vitalik Buterin, que en realidad él es de las primeras personas que se involucran en este tema de Bitcoin, pero debes de saber algo, Bitcoin es perfecto para hacer transferencia de valor, pero dentro de esto, él descubre que hay una posibilidad de ejecutar unas líneas de código dentro de esas transacciones, lo cual en un futuro se convierte en algo como esa lógica que involucra el intercambio, por ejemplo, de no solo de monedas, porque ya no estás hablando en esa blockchain de como solo intercambio de monedas, sino poder intercambiar un token o un asset digital por dinero. Y justo eso es lo que sucede en un smart contract, donde incluyes lógica, básicamente. Ethereum y existen otras monedas, es una de las primeras blockchains que permiten el intercambio de assets digitales. Y esos assets digitales me refiero que pueden ser una imagen, puede ser cualquier archivo digital que se intercambie prácticamente por una moneda digital. Entonces, esa es la relación directa que tienen los NFTs con las criptos, o sea, exacto, están directamente relacionadas y forman parte como de ese mismo universo, o sea, no son dos cosas que funcionen aparte, ¿no? Ajá, exacto. Es algo por ejemplo, si tú un día quieres comprar un NFT, la única forma de hacerlo es tener cripto antes. Es eso. Y existen varias blockchains. Ahora, existen también algunas ventajas y desventajas de ellas. Por ejemplo, hoy Ethereum, sus costos de transacción, pues son altos comparado con algunas otras. Así que algunos artistas empiezan incluso en otras blockchains donde es más barato poder subir tus obras, ponerles precio e incluso poderlas vender. Y empezaron a surgir marketplaces como OpenSea, que permiten justo eso, el intercambio. Es como prácticamente, como, no sé, le han llamado el Amazon de los NFTs, ¿no? Al final es un lugar donde están todos los NFTs y ahí alguien puede entrar y comprar. Ok, oye, a ver, cuéntame, o sea, me voy a regresar un poquito más para atrás, porque dices, ¿no? Bueno, los NFTs se compran específicamente con criptos. Ahora, sí, hablabas hace un ratito de este ejemplo de, por ejemplo, las redes sociales, donde son, pues tú eres un usuario más, aunque dices que tienes tu perfil, pero no te pertenece, y si al rato Mark Zuckerberg dice, ahí se ven, pues ahí nos vemos, ¿no? Quedamos todos en el limbo y tu perfil nunca más lo vuelves a ver. Para todos los que no estamos tan inmersos en este tema, ¿qué onda con las criptos? O sea, las criptos son algo que están ahí, pero ¿cómo es este sistema que asegura que siempre va a estar ahí? O sea, que no hay nada que por lo que entiendo, de repente digan, ya, aquí se cierra y desaparece y todo el mundo queda bailando. O sea, ¿cómo funciona bien eso? Sí, mira, debes saber algo. Al final, la tecnología, hablando de blockchain, es como esa capa donde sucede realmente todo. Uh-huh. Y arriba de esa capa, que no es amigable, por así decirlo, se montan estos marketplaces, donde digamos que permiten que la gente, los usuarios, puedan pues hacerlo de una forma más amigable, en el que tengan como conecten una wallet. Que ahí tendríamos que hablar de justo eso, de que para empezar a comprar necesitas una wallet. Y esta wallet es como si es la misma idea de tener una cuenta, por así decirlo, o una cartera. Entonces, imagina que estas plataformas, por ejemplo, como OpenSea o algunas plataformas que tienen este concepto de descentralización, utilizan la tecnología para poner a disposición de los usuarios prácticamente todos estos assets digitales o juegos, como hablamos
como hablamos, por ejemplo, hace un momento de estos juegos de Play to Earn, o incluso otros conceptos que podríamos hablar, como hablar del metaverso. Y el metaverso no es necesariamente esta historia que hizo Facebook de llamarle Meta ahora Facebook. En realidad el metaverso también está relacionado con esto porque existen lugares y plataformas en las que se hablan de ya no solo ver el internet, sino incluso como que conectarte a él o vivir el internet, ¿sabes? Y eso tiene que ver con que obviamente hoy lo haces pensando en entrar y ver como una pantalla de un mundo virtual que viene muy al estilo de, no sé si alguna vez jugaron Second Life o algo como Sims, donde, no sé, o una película muy famosa que se llama Ready Player One. Ajá. Sí, los ubico. Bueno, todo eso al final tiene que ver como un espacio donde te conectas con un avatar y ese es tu personaje y empiezas a caminar por un mundo pues prácticamente virtual o incluso pudieras utilizar unas gafas para sentirte dentro de ¿no? Pero al final todo eso tiene algo en particular que utilizan todos. Todos utilizan una wallet, utilizan ahora el concepto del metaverso involucra NFTs y obviamente el concepto de pagar con cripto. Entonces... A mí me ha tocado la experiencia de tener que explicarle a varios de mis amigos o conocidos cómo funcionan o cómo es, ¿no? Tanto las criptomonedas como la parte de los NFTs. Y al principio me costaba muchísimo trabajo porque no es algo sencillo y no me considero que lo entiendo al 100%. Pero uno teniendo las bases de ser un ingeniero en sistemas, pues entiendes más como más fácil, ¿no? Pero lo que he tratado de hacerles ver es esta parte que comentas, ¿no? De la parte técnica, que es una cadena de bloques. Yo les digo que es como cuando te vas de vacaciones de la Ciudad de México a Querétaro, por ejemplo, que vas en tu camioneta y la cadena de bloques es tu camioneta y saben quién va en el asiento de adelante, en el asiento de atrás, el perro que traes atrás, sabe todo la cadena de bloques. Y cuando pasas la caseta, es esta parte de los nodos que existen en la red, en donde te dicen, a ver, ¿quién viene? Ah, pues viene Memo, viene Dani, viene Gabriel, y viene el perrito, y vienen en esta camioneta. Entonces, esa caseta replica la información a todas las casetas que te vas a encontrar en el camino. Cuando tú llegas a la siguiente caseta, el de la siguiente caseta ya sabe quién eres, quién viene, y si detecta algo anormal, que no viene el perro o que viene otra persona, pues ya desecha ese bloque. Eso es el concepto de la cadena de bloques. Es como me ha funcionado tratar de explicarle a la gente en qué es, y esa es la tecnología en la que se basan las criptomonedas, lo que comentaba Memo. Es un ejemplo más o menos como muy burdo, pero más o menos como para tratar de explicarle a la gente cómo funciona. Entonces, las criptos, como bien comentaba Memo, está Bitcoin, Ethereum, hay muchas otras, pero cada una tiene su cadena de bloques y así es como funciona. Y la capa de arriba que menciona, ¿cómo se llama el sitio donde venden cosas por internet que no es Amazon ahí en México? Mercado Libre. Se me fue. Mercado Libre, haz de cuenta que es como el Mercado Libre, ¿no? Que tú quieres vender y sobre eso está esto que menciona Memo, que es el OpenSea, el Marketplace, el Magic Eden, dependiendo de lo que quieras vender en la moneda. Más. Exacto, de estos marketplace. Pero bueno, justo esto que decías, por ejemplo, y antes hablábamos mucho de esto, de la única forma de poder obtener, por ejemplo, Bitcoin o cuando empezaba o alguna otra moneda, antes se decía la única forma es que lo comprabas o lo minabas. Y ahí hay un concepto, ¿y qué es minar, no? Y estamos hablando otra vez como esto de esto de cripto, pero justo esos nodos, imagínate que lo que hacen es, y a eso se le llama minar, a recibir una recompensa por confirmar transacciones. Entonces, todo el intercambio de dinero se replica en millones de computadoras a través del mundo. Y cuando detectan algo malo, que es justo esa cadena y lo que mencionabas, pues como que lo rechazan. Entonces, para poder engañar eso, es prácticamente imposible porque tendrías que engañar a millones de computadoras al mismo tiempo en un periodo de tiempo muy corto. O sea, es inhackeable. Sí, exacto. Ahora, la tecnología es inhackeable.
El problema que pasa últimamente es que, y pasa mucho como cuando existe algo nuevo, que hay jugadores buenos y jugadores malos. Y esto lo Los menciono por rivales. esto. Sí, porque, por ejemplo, empieza a haber, por ejemplo, gente que se quiere aprovechar de que es algo nuevo, mandándote links y diciendo, mira, esta es la colección que acaba de salir o este es el NFT nuevo y todo esto y que les llaman scams, en realidad se hacen pasar por alguien más y lo único que hacen es robarte tu dinero. Entonces, eso es algo también que hay que tener cuidado con eso. ¿Por qué o para qué las personas compran NFTs, ¿no? O sea, eso es como, ok, ya entendiendo cómo funciona como este sistemita, digo, así a grandes rasgos, y entonces Sí. por eso es mi siguiente pregunta, o sea, ¿por qué habría de comprar algo así, ¿no? Si ya tengo estas criptos, ¿en qué me beneficia el tener un NFT? O sea, ¿cuál es Claro, el mira, valor agregado? te digo una cosa que pasó justo eso. Por ejemplo, antes las personas teníamos cripto como tener una reserva de valor, eh, que era como decir, yo prefiero tener una reserva de valor en dólares. Hay personas que decidíamos tener ahora una reserva de valor en una moneda que Ujú. estuviera aparte del gobierno. Lo mismo pasa cuando empiezan a ver este tipo de cosas como los NFTs, empieza a ver como la posibilidad de comprar, de darle utilidad a ese dinero. Y lo que podías hacer con él ahora era, por ejemplo, empezar a comprar una obra de arte en la que, aunque es digital, puede ser tuya. Entonces, esa parte era interesante, ¿no? Entonces tú dices, ¿por qué la gente compra un NFT? Lo compran en realidad porque quieren ser los dueños de él. Y luego empezó a pasar algunas cosas. Por ejemplo, yo empecé hace un año comprando, mi primer NFT se lo compré a una artista que se volvió la primer criptoartista de Colombia se llama Soifira y hoy está ella en Dubái representando su país. Pero de la misma forma empecé a ayudarle a otras personas, como por ejemplo la primera artista de Costa Rica, algunas personas de algunas ciudades también de Colombia, como la primera de Bogotá, de Cali y gente, yo apoyé a gente también de Panamá. ¿Y sabes con qué los apoyaba? Los apoyaba con ese conocimiento que necesitaban como para poder empezar. Como incluso para empezar a vender necesitas tener un poco de, pues, necesitas tener cripto, incluso para vender. Pero bueno, regresando a lo que a lo que me preguntabas, la gente quería tener una obra, así como decir, yo quiero tener una obra original y la compro con cripto. Ahora, hay otra cosa que pasa. Con el tiempo, esto ha cambiado muy rápido y con el tiempo, específicamente las colecciones, que son estas colecciones de muchas piezas, como de 10,000 piezas, empiezan a dar utilidad a las personas que las conservan. Con un único objetivo, no solo se maneja un concepto de pertenencia, sino un objetivo de también, que es, por ejemplo, tener algún beneficio. Por ejemplo, yo empecé comprando, por ejemplo, los Bored Apes, que son estos eh, monitos aburridos que ahora muchas celebridades han comprado, pero pasa también porque imagínate que eso te da acceso a no solo a una fiesta en Nueva York o acceso a personas interesantes como por ejemplo Steve Aoki o no sé, Neymar se compró uno o Paris Hilton. Gente famosa empezaba a comprar esto y también me preguntabas, ¿por qué compran eso? Obviamente aquí hay una relación también con, por ejemplo, se empezó a volver una colección que no solo te daba acceso a, por ejemplo, a una utilidad que podría ser como mercancía, que era solamente una edición, como por ejemplo este hoodie, esta sudadera que tengo, solo si tienes uno lo puedes comprar, ¿no? Y la gente como que se sentía orgulloso y orgulloso de pertenecer a algo. Pero lo mismo pasó, Sí, por o sea, ejemplo, con... se forma una comunidad, ¿no? Es como Exacto. como tener una membresía de un club.
Es justo eso, es como tener una membresía de un club y dentro de tener la membresía de un club, y esto se relaciona también a, por ejemplo, ¿por qué las personas compran un carro deportivo? Quizás también por el tipo de personas que tienen carros deportivos y hacen reuniones de este tipo de personas, ¿no? Y hay quienes lo compran solo por las personas que pueden conocer ahí. Eso es un poco lo que pasa. Pero al principio, por ejemplo, esta colección como Bored Apes, la única utilidad que tenía en su sitio es que te dejaban entrar al baño. Entonces, es algo muy chistoso, ¿no? Porque tú te conectabas a algo que era como un bar y entonces entrabas ahí y entonces ellos decían, todos son bienvenidos, pero solamente la gente que tiene que es un ape, podía entrar a un baño y entonces en un baño era el concepto de un baño, pero podías escribir un pixel cada 15 minutos y la gente sí dejaba como una firma ahí o como una marca en eso. Entonces, eso era como muy chistoso, pero a la gente le pareció como muy interesante. Yo empecé a comprando o empecé viendo que cómo es que la mayoría de la gente que estaba involucrada en este tema veía esta colección como algo que todos querían pertenecer, así que decidí también comprar. Déjame hacer un paréntesis aquí. Eh, Haz de cuenta que las colecciones, como bien lo comenta Memo, pues tienen cierto número de imágenes, ¿no? Por ejemplo, normalmente son de 10,000, de 8,000, ahí van variando. Y ya que están a la venta, haz de cuenta que el proceso de adquirir un NFT, ya que tienes cripto, hay varias cosas que suceden, ¿no? Tú te inscribes como a una comunidad en la que puedes empezar a saber eh, quiénes están involucrados en el proyecto, qué beneficios tienes, cuándo va a salir la venta al público, cuándo hay una preventa, por llamarle de alguna manera. A la parte de la venta, es como un concierto, a la parte de la venta se le llama mint, se le conoce como mint. Entonces, cuando te anuncian, por ejemplo, va a venir The Killers a México, los boletos, la preventa es solo con Banamex los días 18 y la venta al público general es el 20, ¿no? Es exactamente lo mismo, ¿no? Tú puedes tienes más oportunidad de tomar una pieza en la preventa, obviamente, que le llaman whitelist, por ejemplo, y en la parte del mint sería ya como la venta al público, cuando ya pues agarras lo que sobre, como vas teniendo suerte, y ya que lo tomas, obviamente también como en los conciertos hay reventa, que para eso están estos mercados, ¿no? Haz de cuenta que la reventa tiene un precio mínimo que se le conoce como piso, como floor, y entonces le vas dando como valor. Por ponerte en contexto, el piso ahorita de la colección que Memo tiene, me parece que estaba como en 119 o 116 Ethereums. El Ethereum está en $3,000 más o menos. O sea, el piso de esa colección, si tú quieres comprar el monito más barato de esa colección, cuesta como $350,000 más o menos. Esto lo pongo en contexto para que la gente entienda un poquito de qué estamos hablando, para que dimensionen. Y esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿En qué momento adquieres tú eso? ¿Y cuál es tu reacción al saber que dices, no sé si tú lo agarraste en el mint, en qué parte del proceso agarraste tu pieza, no sé cuántas tienes? Entonces, todas esas preguntas son relacionadas a esta colección. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, mira, la colección de Bored Apes, el minting empezó en .08 y estamos hablando de abril, el último día de abril del año pasado y los primeros días de mayo, donde todo se vendió como en 4 días. Pero en ese tiempo, imagínate, eso era .08 de Ethereum, son como 280 o $300. Y y justo yo supe que estaba pasando eso y vi como muchas personas yo ya estaba muy relacionado con el tema, ¿no? Y quería aprender de lo que estaba pasando en Estados Unidos. Y tenía amigos que hablaban justo de esto, de colecciones. Pasaba yo mucho tiempo en Clubhouse y ahí hablaba con más gente sobre esto. Bueno, que Clubhouse es una red social de audio y ahora Twitter hace lo mismo en Twitter Space. Incluso ahora toda la gente que estaba antes en Clubhouse ahora se movió a Twitter Space. Como hablas de temas de interés común, ¿no? Pero por audio. Entonces yo estaba como hablando con gente sobre colecciones y empezaron a aparecer. Yo no compré en el minting. Y después
los vi cuando costaban .5 y ahí como que dije, bueno, vamos a ver y compré uno y luego, y eso era como, no sé, sí cuesta como 300, como $1,500, pero después después lo vendí y compré otro como de 4 Ethereum y luego compré otro como en 10 y actualmente tengo dos. Y tengo 3 mutantes luego salió un balón de básquetbol. Bueno, luego salió un perro que te daban por cada Bored Ape, te daban un perro que decían que un simio no podía venir solo en este mundo y tenía que tener un amigo, así que le regalaron como una mascota. Y luego la mascota te regaló un balón de básquetbol y luego el balón de básquetbol también lo podías adquirir, así que también lo tuve. Y luego, ¿qué más? Luego un momento en el que Bored Ape decide crear unos mutantes, porque dentro de su roadmap, y el roadmap es como esta promesa de todo lo que ellos planean hacer para su comunidad. Es como el hecho de decir, por ejemplo, cuando se cumpla esta meta o este milestone, voy a crear esto, voy a crear una segunda colección, voy a regalar esto. Muchas de esas cosas es lo que proponen las colecciones, incluso como para que si a ti te interesa un proyecto, puedas invertir en él. Así que hubo un momento en el que aparecen los mutantes y lo que nos pasó a todos es que recibimos gratis como un serum o un suero o un plasma, porque parece como un plasma, en el que podías hacer que de tu Bored Ape saliera una versión mutante. Y así que, pero bueno, ellos idearon una cosa que se volvió súper interesante porque era la primera vez que pasaba esto, en el que recibías un NFT gratis y si lo combinabas con tu Bored Ape, te generaba otro, pero era como su versión mutante. Ahora, Era uno adicional. Adelante. Perdón, era uno adicional. Ajá, era uno adicional. Y dentro de los serums que te daban, imagina que había 3 versiones y esto fue dado random a todos los holders que ya teníamos Bored Apes. Y imagínate que te podías recibir uno que era como el que recibíamos la mayoría, que de hecho yo recibí de esos, que es el M1. Luego el M2, imagina que es uno más grande. Y el M3 Omega es uno que hace y convierte a un supermutante, ¿no? Y esos son súper caros. Solo había como 10 o algo así. Y el último se vendió como en, no sé, $20 millones, solo el serum. O sea, hubo una cantidad así loquísima. Los serums se empezaron a vender primero en 400 Ethereum, luego 999, luego 1999, y ha seguido subiendo como los precios de eso. De hecho, uno de los fundadores de Ethereum compró uno. Pero bueno, eso fue lo que pasó. Esta colección estaba dando mucho de qué hablar porque estaba innovando realmente, estaba creando cosas como no solo una comunidad que se sentía orgullosa de portar un asset digital que podías poner como una foto de perfil, sino como el hecho de todos los beneficios que te estaba dando adicional a pertenecer a una comunidad como muy interesante dentro de esto. Sin embargo, mientras eso pasa, en realidad había una colección que es los CryptoPunks, que era la colección que hasta antes de que existieran Bored Apes era la colección más cara. Llegó un momento en el que el floor, que es como el precio más bajo donde puedes conseguir un NFT, fue superado por Bored Apes, así que Bored Apes actualmente sigue siendo la colección más exitosa y más cara que existe. Sí, pero más o menos un poco de eso. Yo me involucré mucho como ese tema y eso también me hizo ir a una fiesta en Nueva York, que era estar en un yate para 1,000 personas y conocer gente, y luego una fiesta donde hubo como artistas así muy interesantes. De hecho, gracias a los NFTs también conocí a Steve Aoki y cosas como esas. O sea, y esta fiesta era de todos los que tenían esta como colección de NFTs. O sea, es parte de los beneficios de los que nos hablabas hace ratito. O sea, que es algo como muy exclusivo y me imagino no puede haber nadie que pueda tener otro tipo de, pues, de pago, ¿no? Para entrar o algo así.
Sí, exacto. No puedes entrar si no tienes uno, pero cada persona puede invitar a le llaman un plus one, o sea, como que tú puedes llevar un invitado, ¿no? Y, por ejemplo, como para esa fiesta que fue esa fiesta que hubo en Nueva York, en un yate, y era así como loquísima, solo eran 1,000 personas, así que un día antes hubo una fila donde conocí también a mucha gente que después ya nos volvimos amigos y fue muy interesante. Había una fila enorme que le daba vuelta a una manzana ahí en Nueva York para conseguir una pulsera que te daba acceso a esa fiesta. Imagínate, a pesar de que ya tenías el NFT, tenías que hacer fila porque para ese tiempo ya había mutantes también, así que a los mutantes también les dieron acceso a la fiesta. Entonces, solo había 1,000 lugares. Está padrísimo, porque sí, se hace una comunidad súper, súper padre. Es como irle a un equipo de fútbol, como que todos le van al mismo y se sienten orgullosos de estar perteneciendo a la misma barra, pero tienen un beneficio, ¿no? Y está muy padre porque sí se va notando como ese plus. Y bueno, ahorita lo que he visto también es que en México siento que hace falta mucha información. Todo esto se ha venido desarrollando acá en Estados Unidos. Hay mucha información, pero en México siento que hay no solo falta de información, sino desinformación o información mala vida. Eh, lo que he visto es que mucha gente pregunta, oye, yo quiero un NFT para ganarme dinero, para ser rico, para ya no trabajar. Eh, lo que he visto también es una comparación, es como ir al casino, es como ir a Las Vegas. O sea, tú vas a lo mejor al casino, hay gente que a lo mejor va tratando de invertir todos sus ahorros para sacar, no sé, 10 o 100 veces. Hay gente que va a divertirse nada más, ¿no? Hay gente que va a pasarla bien por el hecho de que le gusta jugar y si de repente le toca un gran premio, pues lo va a obtener. Los NFTs siento que también es igual, o sea, siento que sí es una reserva importante. Por ejemplo, yo lo veo como esta parte, ¿no? En que tengo mis ahorros para los niños para la universidad, tengo mis ahorros y tengo los ahorros a lo mejor en una moneda descentralizada. Y además, me da la oportunidad de que con esa moneda en la que tengo ahorros, que no representa, o sea, no me quedo sin pagar mis gastos, por ejemplo, fijos de mi casa y así. Además tengo la oportunidad de comprar arte, ¿no? Como lo mencionaba Memo, y que ese arte puede ser mío y que además te diviertes porque vas viendo las colecciones que salen, la gente que se involucra en los equipos, los beneficios que vas teniendo. Y entonces como que se hace muy cool porque dices, bueno, si yo tengo a lo mejor, no sé, un Ethereum que ahorita vale $3,000 y si con ese puedo comprar 2 piezas de arte que después a lo mejor se van a hacer más caras, entonces si todo va subiendo, a lo mejor es una forma como de ir haciendo un ahorro más. Y siento que eso es como la parte padre, la parte a lo mejor como todo, ¿no? Como hablábamos también en diferentes emprendimientos y en diferentes episodios, que si tú lo ves meramente por lo económico, pues como que pierde el sentido y como que esa parte ya, como que siento que ya no sale. La historia ahorita de Memo que nos comenta, ¿no? Que él los compró porque le gustaba, porque se interesó y de repente, ¡pum!, se fue para arriba. Obviamente, a lo mejor en el fondo, Memo, tú pensabas que pues iba a tener éxito, pero a lo mejor no te imaginabas qué tanto, ¿no? Sí, yo creo que nadie pensaba que tanto. Y se volvió como divertido. Era como decir, como pertenecer a un club y que te diera beneficios y al mismo tiempo veías como iba subiendo el valor. O sea, yo compré y en un día ya me ofrecían el doble de lo que había comprado. Entonces, y eso lo empecé a ver desde antes, así que era como muy interesante. Pero mencionaste una cosa que es como los deportes y te quería contar algo que me viene con eso. Sabes que al mismo tiempo que pasa esto, yo me involucro con una colección que saca un equipo de la NBA. Y entonces lo que quería ganar era este NFT de un equipo, el único NFT de un equipo de la NBA que podías modificar. Cuando anuncian eso en el portal de OpenSea y yo empecé a investigar más porque aparte como por mi apellido coincide con el equipo de Kings, con Reyes, entonces yo decía, Sí. yo ya seguía al equipo, entonces yo dije, eso era como una señal que yo decía, bueno, vamos a ver de qué se trata. Investigué y este NFT podía, no solo te hacía parte del equipo,
porque eso me llevó a un juego inaugural en el Row One de un equipo, el inicio de temporada en Sacramento, California, para ir a... Y te voy a confesar algo, esa fue la primera vez que estuve en un juego de la NBA. Wow. Entonces, Qué padre. imagínate que yo me volví, yo quería tener ese NFT y lo gané en una subasta, y entonces yo dije, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? El NFT me parecía súper interesante, que era el único NFT. Esto pasa antes de que surjan como los mutantes, y había como pocas cosas interesantes respecto a lo que se podía hacer con los NFTs. Este NFT permitía solo al dueño modificar el contenido, porque yo le puse mi nombre al NFT, y aparte una cosa súper interesante es que el equipo me contactó y me dijo, mira, vamos a empezar ya el draft, así que va a haber menos números disponibles. Nosotros te recomendamos que selecciones un número, porque imagínate que es como ser parte del equipo con un número. Exacto. Así que hoy O sea, hay números reservados. Te daban parte de los números del equipo. Exacto, y eso me parecía así súper loco, porque aparte hay ciertas reglas. Imagina que ahora yo tuve que seleccionar uno de los números disponibles, porque ellos, por ejemplo, bloquearon, no sé, números como, a pesar de que no hay jugadores que los usen, los bloquean porque son como de jugadores icónicos. Por ejemplo, el 23 está bloqueado, el 33 está bloqueado, no podía seleccionar el 0 porque alguien ya lo tenía, cosas así, ¿no? Y obviamente los que ya tienen los jugadores actuales. Así que, por ejemplo, me dieron acceso a un sitio donde yo no solo podía ponerle nombre al NFT, sino que también podía seleccionar un número, y cuando fui allá me regalaron un jersey de hecho aquí lo tengo, un jersey con mi... A ver, enséñanos. Con ese número, órale. Sí, con mi número, yo escogí el 17 y con mi número, y le puse, y el NFT dice lo mismo. El NFT, aparte de todo, el NFT aparece en una pantalla todo el tiempo en el estadio que se llama Golden Center en Sacramento, California. Y eso fue una de las experiencias como más divertidas que he tenido respecto a este tema de los NFTs. Y que aparte, imagina esto, si un día alguien quiere tener ese número, incluyendo un jugador de la NBA, la única forma es que me lo compre. O sea, o que llegue a un acuerdo conmigo y ya le diga, bueno, está bien, te lo voy a cambiar el mío para que tú lo uses, ¿no? Entonces, eso sí es algo... Oye. Eso sí es algo como único, porque incluso a pesar de que vuelvan o existan más adelante, este fue el primero, y actualmente es el único NFT de un equipo de la NBA que puedes modificar y que te hace como simbólicamente parte del equipo. Eso también me dio acceso a tener contacto con el equipo, y pues ya más o menos como que me inviten quizás al próximo inicio de temporada. Pero eso pasó y me regalaron un pin, como un pin de oro, porque esto, mira esto que era como genial, y a mí eso, yo vi el artículo, leí el artículo y dije, esto es genial. El dueño del equipo decía, este NFT representa nuestro grandioso pasado y nuestro prometedor futuro. Y el dueño dejará una marca y será parte de la historia de Sacramento Kings en el estadio, ¿no? Y entonces yo dije, wow, yo quiero ganar eso. Y entonces estuve compitiendo por él en una subasta, y yo dije, seguramente voy a perder, porque no sé contra quiénes estaba como compitiendo, y al final ya estábamos como 1-1, él se rindió, yo lo gané, y luego se hizo mi amigo, ¿no? Luego lo vi también allá en Sacramento, porque había como otros accesos que te daban acceso al partido inicial de temporada. Y nada, eso fue como una historia genial de esto. Está genial y loquísima, o sea, es así como surreal. Sí. O sea, Mira, te digo algo, y esa historia es como para inspirar a más personas, que cosas así pasan a veces, solo necesitas un poco animarte a hacerlo. Digo, mucha gente cuando le cuento esto en Estados Unidos, incluso también como que se sorprenden de que lo ganó un mexicano y que lo ganó un latino, y que ni siquiera yo vivo en Sacramento, ¿no? Cosas como esas, sí. Sí, está increíble. Imagínate uno así para los Pumas, las Chivas, el AME,
Sí, y te digo algo, por ejemplo, hablando del fútbol en México, Necaxa compró un Bored Ape también. Órale. Sí, vi, el Necaxa anda bien metido en eso, también puso un porcentaje del club muy chiquito, también lo puso como para que alguien lo comprara en NFT, entonces es algo que está como rompiendo ahí como, no sé, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando tenía mi cuenta de High Five y entró Facebook y decían, cámbiate a Facebook, y yo así, no, no manches, ¿cómo crees, no? Sí, Y cuando te decían, oye, no, ya, BlackBerry ya no va a estar, cómprate un iPhone. Y que igual, ¿no? O sea, se me hace que es como una brecha de este tipo tecnológicas en las que, no sé, en 10 años o tal vez menos, porque esto va avanzando muy rápido, vas a encontrar muchas cosas de esto, de los NFTs, ¿no? Porque además, ahorita lo estamos viendo con el arte, pero el blockchain en el que están varias monedas ya está teniendo otro uso y es lo que plantean a futuro. Y hablando esto de inspiración, Memo, sí, sin lugar a dudas, esta es una historia como muy inspiradora, pero además no te quedas solo en contar la historia, sino que estás haciendo muchas cosas, ¿no? Estás haciendo ahorita, eres parte de Project Lead de una colección, ¿cierto? sí, bueno, es que pues yo estaba ya muy involucrado en esto, así que dije, bueno, pues tengo que crear mi colección. Así que le dije a un amigo que hace cómics que me ayudara a crear un personaje y creamos un personaje de un hombre lobo y la colección se llama Werewolf Valley, que enfoca varias cosas que a mí me han llamado la atención. Por ejemplo, el Valley viene de como de Silicon Valley, como porque toda la gente que participa, que yo creé un equipo y que participamos en esto, pues obviamente como pues la mayoría tenemos un espíritu emprendedor. Así que había varios conceptos que podían funcionar. Werewolf Valley es una colección que no solo habla sobre una colección de más de 10,000 piezas que se creó, bueno, actualmente son 10,010, pero les voy a hacer un anuncio también que no he hecho en ningún otro lado, y es que justo por el mes de marzo estamos lanzando una versión femenina como unas mujeres lobo, que vamos a regalar. Entonces, bueno, al principio vamos a regalar algunas y vamos a darle a algunas personas que nos han seguido como con esta colección. Pero eso está padre, porque es como el hombre lobo tiene una relación con la luna, una relación con que es una persona normal, pero la luna lo transforma y se vuelve, y hay varios conceptos, como por ejemplo ser alfa, por ejemplo, esta colección de mujeres que vamos a lanzar, igual va a ser como se los vamos a dar gratis a mujeres que han roto como el esquema, que se han atrevido a hacer cosas como esta mujer, como alfa. Y ojalá, Ujú. bueno, Ajá. y ojalá les guste, y después vamos a lanzar ya la colección más grande. Pero lo que te quería contar es que al mismo tiempo me invitaron a ser advisor de otra colección, y justo eso que se llama Amazonas, y justo eso me hace viajar a Dubái. ¿Cómo crees? Está padrísimo. Sí, entonces me voy como advisor porque Amazonas NFT va a tener un espacio en un ciclo de conferencias y eventos por allá, así que voy a estar acompañándolos. Y pues nada, de hecho yo creo que voy a hacer el lanzamiento también desde allá, y lo increíble de todo es que aparte de que me llevan, me pagan los viajes, ¿no? Sí, está buenísimo. Oye, cuéntame, este emprendimiento que se dio de forma natural por algo que te apasiona, eh, ¿se da al mismo tiempo en el que tú estás trabajando? O sea, ahorita sigues trabajando, tu plan es, no sé, tener alguna agencia a la par o de alguna manera a lo mejor enfocarte más en uno que en otro. ¿Se puede saber? Cuéntanos. Sí, bueno, hablando de eso, yo pues siempre he estado trabajando como en compañías, software para empresas, incluso eh, pues hay cosas que hago todavía a la par, pero últimamente la verdad es que me está llevando más a enfocarme
con este tipo de cosas totalmente a este tema de Web3 y como personalmente es un tema que me apasiona, el poder crear cosas, y hablo de crear, hablando de Web3, de tecnología, no sé, pues, justo estoy en ese momento en el que estoy cambiando de una cosa a otra. Incluso te quería contar algo más relacionado a esto. Eh, Saben que hablando, por ejemplo, de metaversos y cosas así, y mira, como coleccionista, pues sí tengo algunas cosas porque empecé a involucrarme con la mayoría de las colecciones, pero tengo algo, aparte del NFT de la NBA, imagínate que hubo un momento que hubo una plataforma o sea, la mayoría de los metaversos son mundos virtuales, pero imagínate que hay algunas que lo que hacen es que tokenizan el mundo real. Y entonces pensarías, ¿cómo es eso? Entonces imagínate que lo que hacen es que dividieron el mundo en plots de 10,000 metros cuadrados. eh, y entonces tú compras como ese espacio real. Y cuando yo me enteré de eso, que también tiene ya tiene varios meses, dije, bueno, me voy a comprar algo. Entonces me compré el Auditorio Nacional y el Palacio de Bellas Artes. Wow. Y entonces te Alcanzaste. preguntarías, ok, y entonces, ¿y qué hago con eso? Pero imagina, y esto es como algo para el futuro, o sea, imagínate que en un futuro, hoy ya se puede, ¿no? Pero, y lo haces, esta plataforma se llama Superworld, pero lo haces con una aplicación móvil. ¿Recuerdan el juego este de Pokémon Go en el que a través de tu celular podías ver algo? Entonces, Sí. es exactamente lo mismo. Tú compras un espacio real y en ese espacio tú eres libre de poner lo que quieras. Entonces, piensen en una cosa, publicidad en lugares que hoy no ves nada, pero que vas a poder ver en un futuro con un dispositivo o con incluso con los lentes que está sacando Apple o con unas gafas o con los Oculus, en algo que hoy pues no se ve, ¿no? No existe. Sí. Pero eso abre a muchas posibilidades. Por eso te digo, en realidad, obviamente sí estoy como muy familiarizado con el tema de Web3 y de lo que viene, y soy un optimista de pensar como del futuro. De hecho, la verdad es que me apasiona el tema. Así que dije, bueno, si estoy aquí en México, me voy a comprar algo que no pueda comprar en la vida real. El auditorio, ¿por qué no? Exacto. Sí, sí, imagínate Ah, que está el día de increíble, mañana sí. podrías pasar por ahí y ver un NFT con tu celular. Entonces, eso me parece Exacto. como una promesa a futuro, que no sé si pase, pero te digo una cosa, los lugares más icónicos del mundo se vendieron, así como el Coliseo, y casi el primer día se vendieron en un precio bajo y se vendieron como 10 veces su valor, porque la gente quería tener esos lugares como las maravillas del mundo, ¿no? O sea, solamente tú eres el poseedor del Auditorio Nacional. No hay otro más que diga Al yo menos en también. esa plataforma, ¿no? Ajá, ok. Hoy existen dos, ¿no? Está Superworld y otra que se llama, no sé, algo relacionado La a Tierra. de Earth. Ajá, Ándale, Earth, sí, algo. exacto. Ajá. Sí. Sí, pero es impresionante cómo puedes ya empezar a comprar todo eso, y cómo va avanzando súper rápido. Yo me acuerdo que siempre tenemos un amigo y creo que en su momento ya lo comentaste que tú eras ese amigo que les decías, oye, invierte en esto, deberías comprar esto. Yo tengo igual un amigo, muy buen amigo en la oficina que me decía, oye, desde hace un año me estuvo diciendo, ¿no? Y apenas el año pasado yo le entré, en mayo del año pasado apenas empecé a comprar cripto. Ya los precios ya estaban justo en el pico arriba, porque ya después bajaron todas. Y Claro. y los NFTs apenas en octubre. Empecé a investigar y todo, pero es pues a lo mejor un poco de desconfianza, un poco de miedo, un poco pues sí, de ignorancia, ¿no? Y está bien porque hay que conocer. Y hablando de esto, ¿qué consejo le darías a la gente en general que quiere empezar a involucrarse en el mundo de los NFTs, ya sea vendiendo o comprando? Sí, creo que esto pasa, mucha gente de hecho está entrando ahora
a querer comprar y a querer tener sus primeros NFTs, lo primero obviamente que tienen que hacer es tener cripto, porque es como la forma en la que funciona. Pero yo creo que vale la pena investigar. ¿Qué consejo les daría? Que apueste, que pasa mucho, ¿no? Que hay gente que pierde dinero y debes saberlo. Así que la mayoría de las colecciones incluso se dice que podrían perder, o sea, que un día no van a valer nada y que ahora hay como una burbuja. Y todo esto al principio no es tan fácil saber cuál puede ser. Ahora, hay personas, y yo también, la verdad es que yo también lo hago, que por ejemplo nos enteramos de proyectos y se paga poco, como justo en esa originación, y entonces dices, ah, ok, pues sí le entro, ¿no? Yo creo que lo que debes hacer un poco es hacer tu propia investigación respecto a si te interesa un proyecto, ver quiénes están detrás de ese proyecto, qué es lo que están haciendo, cuál es su propuesta. Si la propuesta te parece interesante y crees que sí la van a cumplir, piensa que esto es como si tú estuvieras invirtiendo en una compañía y decidieras, pues, entrar en una etapa temprana. Y obviamente lo llamarías como capital de riesgo porque obviamente muchos de estos no van a ser exitosos, ¿no? Y pasó también esto, de que es posible que tú entres a alguna y que digas, yo sé que esta es muy mala, pero tiene mucho hype, le llaman como a cuando hay mucho interés de compra. Así que si logro entrar al minting, que es como al precio más bajo y tiene mucho hype, seguramente en los primeros días al menos se va a vender a un precio más alto. Entonces, hay momentos en el que sí puedes aprovechar ese tipo de cosas, pero la verdad es que debes tener cuidado. Nunca apuestes más de lo que no estés dispuesto a perder, porque hay personas que también no les ha ido muy bien con eso. Claro, es como cualquier negocio, o sea, nunca empiezas un negocio teniendo la certeza de que va a ser exitoso, ¿no? Entonces, pues justo creo que es muy lo mismo, nada más que de manera digital. Oye, y Exacto. a ver, respóndeme una cosa. Ahorita mencionabas que igual puede que estas piezas, por ejemplo, lleguen a perder su valor, ¿no? Incluso mencionabas que pueden llegar a valer cero, ¿no? Sí, ¿Esto sí. sucede también con las criptos? O sea, no nada más NFT, sino en general con todo esto, ¿o no necesariamente? No, no necesariamente, pero porque son cosas diferentes. Es decir, imagínate que solamente piensa esto. La mayoría, cualquiera puede crear una colección. Ese es el punto. Cualquiera puede crear Ujú. una colección y hay colecciones que son copias y así que les llaman rock pool, como el hecho de como que te jalan el tapete y te caes, pero el punto, el concepto es por eso, porque al final te puedes encontrar con personas que lo único que quieren es como capitalizarse y desaparecer, ¿sabes? Entonces, es por eso que hay colecciones que pueden valer cero. A diferencia de, pasa lo mismo con algunos tokens quizás como que aparecen, ¿no? Pero nadie compra, le llaman shitcoins. Nadie Ujú, compra eso pensando que realmente está haciendo una buena inversión. claro. Ah, entonces, debes un poco de diferenciar a lo mejor eso. Es posible que muchas colecciones bajen su valor. No necesariamente las monedas, por ejemplo, como Ethereum o que cada vez está teniendo más utilidad, o Bitcoin, que la verdad es que tiene el market cap más grande, ¿no? Que es como la mayor cantidad de personas que han invertido en una moneda. Ujú. Eh, Eso no va a llegar a cero nunca, pero hay colecciones que sí, porque las crean con la única intención de, pues prácticamente, de estafar a la gente. Ujú. Ok, ¿y cuál crees que sea la cuestión que tiene que tomar en cuenta alguien que quiere incursionar vendiendo los NFTs? Em, pero como este plan a futuro que, bueno, ya estás diciendo, ¿no? Que no hay como una certeza como tal, pero más allá de lo que tiene que tomar en cuenta como en la parte de que puede perder incluso su capital o su trabajo, ¿qué tiene que tomar en cuenta para, digamos, creativamente, pues pegarle algo que probablemente tenga éxito?
O sea, ¿cuál es, Sí, mira, cuál yo creerías creo que está? desde el punto de vista de creador, Ajá. y aquí es algo que a mí me parece una oportunidad para cualquier persona que crea y que, y que hace arte o que hace ilustración o que dibuja y que siempre quiso hacerlo. Hoy hay una posibilidad de realmente, más allá de poder vender, ¿no? Ujú. Y eso sí lo recomiendo, que es como esta parte de, por ejemplo, animarte a crear algo y ponerlo a disposición en un mercado global donde obviamente tú le pones el precio. Creo que hay una oportunidad para hacer eso y ahí puedes competir sin diferencia, sin importar que estés en cualquier parte del mundo. Si tú puedes crear algo y a alguien le interesa, podrías venderlo. O sea, puede ser cualquier cosa, ¿no? Ya Puede ser cualquier como, cosa. ok. Hay una colección que un fotógrafo es un astronauta, se fue a la estación espacial y sacó unas fotografías de de la Tierra, pero normalmente, déjame ver cómo estuvo, déjame organizo mis ideas. Normalmente le toman fotos a la Tierra desde la Luna y creo que esta ocasión él tomó fotos desde la estación espacial y se ve la Tierra y al fondo se ve la Luna, algo así. Y tomó creo que seis y cuando vino a la Tierra armó su colección de fotografías y las vendió en la plataforma de OpenSea, que es la que acepta Ethereum. Y entonces un mexicano, de hecho, también compró una super padre y la imprimió y todo. Y es lo que dice, es que yo soy fan del espacio, ¿no? Y el hecho de poder yo haber comprado esto de alguien que la tomó desde el espacio y es una fotografía única y que sé que es mía, eso es lo que vale para mí. Entonces, por ejemplo, en el caso de fotografías es eso. Eh, y ahora hemos visto mucho arte también como estas colecciones y por ejemplo ahorita hay una colección, bueno, más que colección creo que ya es como membresía de un plan que hay en Nueva York, que creo que el año que viene, pues este año van a empezar a vender y haz de cuenta que es como un espacio en el que la gente solo va a poder entrar a comer si tienes este NFT y creo que hay dos tipos, ¿no? De NFTs y haz de cuenta que es un espacio que van a construir apenas y que para el 2023 va a estar funcionando y va a ser como de chefs súper reconocidos y entonces tú al tener este NFT vas a poder ir a comer pues no sé, todos los días allá en Nueva York esto, ¿no? Y eventualmente lo vas a poder revender y va a tomar valor. Entonces ya hay diferentes, pues no sé, funcionalidades que se le están dando a esta parte de los NFTs. Sí, la verdad es que esto está impactando ya varias industrias. Entonces, yo no veo lejos el hecho de que, por ejemplo, el, di- el, el día de mañana puedas ir a un evento, tanto un concierto, comprando un NFT y teniendo, y ya ves que existe esto de yo tengo el boleto cuando fui al, no sé, incluso porque vino mi artista favorito, o yo tengo mi boleto del Super Bowl, que te digo algo que ya pasó, cuando la gente que fue al Super Bowl de este año, tú podías, tú podías descargar a toda la gente que tenía accesos podías tener un NFT gratis del boleto del Super Bowl numerado. Y Ah, qué eso ya padre. está pasando. Entonces, el día de mañana, no solo eventos deportivos, conciertos, el día de mañana, imagina que pudieras eh, videojuegos, imagina el día que pudieras tener dentro de tu consola de videojuegos acceso a conecta tu wallet y ya tienes ahí una forma de comprar cosas con cripto. O sea, la verdad es que hay muchas posibilidades porque pasa esto, no hay, no hay un problema relacionado a contracargos. Por ejemplo, antes nosotros pensábamos en, ok, voy a vender un producto, pero tengo que pensar de ponerlo a disposición del mundo y entonces ellos van a pagar con una tarjeta en el otro lado del mundo y si me hacen un contracargo, que es como rechazar la transacción, pues se vuelve un problema porque a lo mejor yo hasta se lo envié y entonces eso es algo que me afecta. Y todo esto en realidad acá no pasa, porque pues si tú envías o compras algo, no hay forma de que lo devuelvas, ¿no? Y otra cosa que pasa, y pasó por ejemplo con Adidas, Adidas
entró a los NFTs de la mano de Bored Apes, de G-Money y de los CryptoPunks. Bueno, se llama CryptoPunks Comics. Porque obviamente para ese momento eran las colecciones más, bueno, o siguen siendo como más representativas. Y lo que ellos hicieron fue como decir, vamos a regalar ropa de nuestra marca, pero tienes que comprar el NFT y aparte vamos a crear algo que se llame Adidas Into the Metaverse, que es como ellos con todo ese dinero que compraron, que prácticamente vendieron en un solo día 23 millones de dólares, compraron en Sandbox un espacio muy grande como para decirte el día de mañana, aparte de que vas a tener prendas de la marca, vas a poder vestir a tu avatar, si tienes uno de estos avatars, con ropa digital de Adidas. Y entonces ya estás hablando de otra cosa. Imagínate, ropa para un avatar. Y ese tipo de cosas también está pasando. O sea, incluso la industria de la moda hoy está pensando y las marcas como, mira, Nike compró una compañía que se llama Artifact en respuesta a esto, porque obviamente también quería meterse al juego de los NFTs. Así que, es más, esa venta ni siquiera es pública de cuánto pagaron por esta compañía. Pero al final eso le dio una popularidad un poco muy grande, que de hecho hizo que CloneX, esta colección de Artifacts, subiera de precio muy rápido. Al mismo tiempo, otras marcas como Gucci y Puma empezaron ya a involucrarse con esto. Entonces, Ajá, justo hoy eso me ves llamó grandes muchísimo la marcas atención. metiéndose a esto, ¿sabes? Ajá, o sea, yo el día que escuché este rollo de que se estaba vendiendo una bolsa Gucci, como por NFT, o sea, como que yo así de, ¿cómo? O sea, está loquísimo, la verdad, o sea, y a mí o sea, siento que todo esto es como un episodio de Black Mirror, tal vez, donde ahorita estamos hablando de, no manches, te imaginas, pero imagínense que en el futuro, o sea, ya no nada más estas cuestiones, sino que a lo mejor Harvard de repente dice, pues vamos a tener como este nicho donde solo con NFTs puedes, no sé, venir a estudiar o no, o sea, cosas ya de la vida real que sean mucho más relevantes, que pueda hacer como este tipo de cambio, está loquérrimo. O sea, me parece que no podría estar tan descabellado. Claro, imagínate que en un futuro, piensa en esto, obviamente la pandemia, o sea, muchas cosas se juntan, ¿no? La pandemia aceleró el hecho de pensar que pudieras tener educación a distancia, por ejemplo, hablando de Harvard. Y esto pasó con muchas de las escuelas. Entonces, ahora piensa que muchas personas estaban como ahora nosotros conectados así solo por la computadora, pero que hay personas que imagínate que quisieran entrar a un espacio donde puedan usar un avatar y ahora a tu avatar le puedas poner ropa digital que también te venden por si quieres usar ropa digital ahí, ¿no? Entonces, abre un mundo de posibilidades, ¿sabes? Sí, está increíble, sí, todo lo que puede abrir, está padrísimo. Y oye, ¿y has recibido alguna oferta sobre alguno de tus colecciones? Y sabes también si hay algún mexicano adicional, o sea, alguien más que sea mexicano, así como tú, en este tipo de colecciones, bueno, en esta colección, en la de Bored Apes. Sí, hay más. Somos, no sé, bueno, si hablamos solamente de Bored Apes, yo creo Ajá, que ahí debe haber como unos 5 o 6. ok. Si hablas de los mutantes, pues hay más, ¿no? Ajá, sí, porque Y ya, sí, o sea, al final eso también pasa, como que la gente empieza a ubicar a las personas y obviamente, obviamente pasa lo mismo, te haces amigo de unos más que de otros, pero sí los ubicas. ya. Oye, y si llega, por ejemplo, no sé, Paul McCartney a querer comprarte tu Bored Ape, ¿se lo vendes? Sí, puede ser. O sea, yo la verdad es que también pensaría en vender en algún momento. Y bueno, la ventaja es que tengo como más de uno, así que puedo seguir siendo como parte del club. Pero hay Exacto. otra cosa interesante que pronto van a sacar, que ellos anunciaron el hecho de tener un token
en el cual puedas tener como una recompensa. Y eso es algo totalmente posible, que de hecho el token se llama Ape. Entonces, imagina poder ahora también, solo por mantener las piezas, empezar a tener como estas recompensas. Creo que puede ser también algo interesante que puede volver a hacer que el precio suba. Y adicional a eso, este modelo de recompensa no solo lo está utilizando las colecciones, sino plataformas como que hacen competencia a OpenSea, como LuxRare, ya te dan una recompensa en un token de ellos por utilizar su plataforma. Y eso se vuelve interesante porque ahora ya empieza a haber una competencia de los marketplaces. Ahora, pensarías también, ¿qué pasa si un marketplace desaparece? Eso no quiere decir, si un marketplace desaparece, no quiere decir que tu NFT va a desaparecer, ¿no? Porque tu NFT, imagina estos marketplaces como un lugar donde tú los puedes poner a la venta, pero podrías poner a la venta el mismo como NFT Mercado Libre. en dos lugares diferentes. Y el primero en el que se venda, pues obviamente se va a desaparecer del otro porque ya no va a dejar de ser tuyo, así que ya no va a aparecer, ¿no? Exacto. Sí. Y está bien padre esto de las recompensas. Yo tuve la oportunidad también de hacerme un par de NFTs que están siguiendo este proceso de éxito de los Bored Apes. Tal cual lo describiste, ellos hicieron como lo mismo, ¿no? Comprabas tú un NFT, hacían como un airdrop, regalaban ahí un par de cosas y con esas cosas podías tú quemar uno de los que ya tenías para convertirlo en otra cosa y que subiera el precio. Es como esta misma descripción, como que lo están replicando. Y lo padre es que, por ejemplo, me ha tocado que las recompensas no solo son en tokens, sino en dólares, bueno, no en dólares, en criptomonedas que te llegan a depositar. Por ejemplo, me pasó que hacen unos concursos en la comunidad de, oigan, pues es Navidad, hagan un Photoshop con su NFT y el que tenga más votos se gana tanto, ¿no? Y por ahí me depositaron, creo que $100 en Solana. O por ejemplo, tú tienes un NFT y ahora en los filtros de Instagram, en esta colección de Root Golems, que es en la que estoy también, el filtro, si el filtro es de la pieza que tú tienes, te pagan $1,000 a la semana, ¿no? Por las semanas que esté el filtro. Entonces, está muy cool. O sea, está muy padre porque se abre la posibilidad a poder no solo obtener un beneficio, sino diferentes y en diferentes monedas. Creo que estamos en un mundo ya totalmente abierto y creo que solo es cuestión de querer hacer las cosas, de querer investigar y de hacerse de la información correcta. Sí, totalmente. Oye, ¿y qué pasa, por ejemplo, si de repente por alguna razón te quieres bajar del barco? O sea, ya no quieres tus criptos, ya no quieres tus NFTs, o sea, ya, por alguna razón, la que sea. Sí. ¿Qué pasa con eso? O sea... Mira, la ventaja que tienes, y ahí hablas de un concepto que se llama liquidez. La ventaja que tienes de tener una pieza que sigue siendo de interés para el resto es que la puedes vender rápido, ¿no? Entonces, si un día decides que ya no quieres estar, pues la pondrías en venta al precio prácticamente del piso, que es el precio más bajo, y obviamente alguien te la va a comprar. Y eso pasa en poco tiempo. Entonces, lo que va a pasar es que en vez de tener el NFT, ahora vas a tener el equivalente en Ethereum, en este caso, de lo que pagaron por ella. Y ese dinero, pues lo que harías es que lo regresarías, o sea, también lo puedes hacer. Si ya no quisieras ni tampoco el cripto, lo podrías pasar a la moneda en tu país, que se llama fiat, que es como la moneda que usa, por ejemplo, nosotros usaríamos pesos, así que la podrías pasar a pesos y ya tendrías pues ese dinero para gastarlo en lo que tú quieras. Si te quisieras salir, esa sería como la respuesta. Ajá, claro, que digo, no es como el escenario ideal para nada, porque ya una vez que te trepas, pues ya de ahí no sales, ¿no? Pero digo, habrá gente que a lo mejor piensa, ¿no? ¿Cómo me salgo? No lo sé. Ajá. No, pero sí. es totalmente real, porque imagínate que un día, y no lo sabes, que tengas la necesidad de, a lo mejor, de
recuperar tu inversión, ¿no? Hay un momento en el que dices, ok, ahora tengo un problema y necesito resolverlo. Y entonces, pues lo haces y lo vendes y lo cambias y pues y hay una forma de hacerlo. O sea, sí es posible. Sí es posible. Es posible. Wow, no, oye, pues qué interesante plática. Podríamos pasarnos todavía más horas platicando contigo. Es un tema que salen y salen cosas. Te agradecemos mucho el tiempo. ¿En qué redes sociales te podemos seguir? Sí, mira, me pueden buscar como en todas las redes como Memo-MX y, y nada, ha sido un gusto. La verdad es que yo pues voy a seguir desarrollando cosas. De hecho, con la colección que estoy haciendo, también estoy haciendo un juego de mesa y este juego de mesa, por ejemplo, va a ser con Werewolf Valley. Voy a regalar un juego de mesa a las personas que tengan el NFT. Y está súper cool porque en realidad no es como tener solamente tu NFT se puede convertir en una tarjeta de juego, ¿no? Entonces con esa ya vas a poder jugarlo. Es un juego sencillo en realidad, donde se trata de sobrevivir humanos contra hombres lobo. Así que de día todos son humanos, pero la luna llena pues vuelve a los lobos y entonces compiten por sobrevivir más o menos. Y luego hay una historia que estoy creando un cómic para contar la historia detrás de Werewolf Valley, donde también el acceso va a ser teniendo el token. Entonces, eso es algo como de lo que estoy, en lo que trabajo. Y algunas otras cosas, pero en realidad por ahora eso es lo que puedo decir. ¿Esta colección ya está disponible en algún marketplace o está, en qué etapa está? Sí, mira, yo ya tengo, en realidad tenemos como todo, pero sabes que he retrasado la salida porque siendo coleccionista también sé cuándo es conveniente desde el punto de vista de vender una colección. Y no teníamos, la verdad es que nos hace falta un poco más de que la gente nos conozca porque a pesar de que tenemos una propuesta muy interesante, pues al mismo tiempo queríamos, ¿cómo decirlo? Pues lograr un sold out, que es cuando puedes prácticamente vender todas tus piezas. Y con eso poder seguir desarrollando más cosas, ¿no? Incluso vamos a desarrollar una segunda colección con otro personaje, pero mira, por ahora lo que vamos a hacer es, vamos a sacar la colección en este mes y también queríamos hacer algo por el mes de la mujer, así que ya estamos creando una versión femenina para mujeres lobo y al mismo tiempo, esto lo vamos a sacar en marzo y ahí vamos a anunciar cuando vamos a sacar la otra, que es como la que ya tenemos, pero es la más grande. Pero Okay. Bueno, toda esta información la pueden encontrar en werewolfvalley.com. Aquí les vamos a dejar el link. Ajá. Ahí viene el roadmap y todo. Sí, exacto. Ahí está el roadmap que de hecho ahora estoy actualizando con este anuncio de que estamos haciendo una versión aprovechando y honrando a todas estas mujeres alfa, así que vamos a hacer algo para ellas. Está Oigan, pues ya padrísimo. saben, para que se hagan de su primer NFT, qué mejor manera de poder hacerlo en esta colección. Les vamos a dejar los datos aquí abajo. Mucha gente me preguntó en Facebook y seguido me preguntan sobre este tema, entonces creo que sería muy padre poder compartirlo con nuestra comunidad, con nuestros oyentes y que pudieran ellos empezar de alguna forma a involucrarse en este maravilloso mundo, con una colección de alguien que tiene toda la experiencia, que nos contó ya su historia y que le auguramos un gran futuro, ¿no? Como lo ha venido teniendo Memo. Sí, gracias. Y ha sido un placer compartir una charla aquí con ustedes. Muchísimas gracias, Memo. Pues aprendimos muchísimo. Nos dejas con muchas más dudas, nos dejas con la espinita ya bien adentro, entonces como que yo creo que ahí te vamos a estar dando lata. Oye, mi prima tenía... Con todo gusto, si me mandan, síganme como en Twitter como Memo-MX o en Instagram y ya
Ya les cuento más. Al final la idea es, creo que hace falta como más información en español, porque la verdad es que toda la información o mucha de esta información está hoy en inglés. Exacto. Y nada, creo que cada vez vamos a ver más de este tema en los días siguientes. Así que es importante aprender. Exacto, además de bonito es importante. Oye, mi prima tenía una duda muy importante también, una Sí. pregunta, en base a tu experiencia. Dale, prima. Si tú tuvieras que comprar un Pejecoin o 5 pelucholares, ¿cuál elegirías? Piénsalo bien. Sí, no, pues yo creo que me reservo mi respuesta. No hay una tercera, no hay una tercera opción. Y pues bueno, muchísimas gracias, Memo, por tu tiempo, por tu plática tan interesante. Te deseamos lo mejor, mucho éxito. Pronto nos haremos ahí también de un NFT de tus colecciones. Y bueno, esperamos en el futuro podemos volver a platicar contigo, que nos cuentes cómo va la colección y algún update que haya en el mercado. Sí, claro, con todo gusto. Pues seguimos en contacto y Muchísimas gracias. gracias, Memo. Seguro que sí. Y bueno, gracias a todos por vernos, por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Bye. Bye.